Y yo veo cómo tratan de quitarle la vara a los ungidos. Y algunos se las quitan pensando: "Ja, ja, nos llevamos la vara, eso no va para parte". Tú tienes mi iPhone, pero no tienes mi cara. No va a tener acceso a lo que yo escribo. No va a tener acceso a mi contacto. Tengo un contacto espiritual. Tú no vas a tener acceso a ese contacto, porque esto está diseñado para funcionar con mi cara. Alguien tiene que alabar a Jesús. Por eso es que el hijo de Abraham, Isaac, no se preocupaba cuando los filisteos le quitaban el pozo, porque él dice que él sabía que el código lo tenía él. Él le dijo: déjenle ese pocito a él de agua. El agua se va a ir del pozo y se va y me va a caer atrás por hasta abajo de la tierra. El agua seguía al ungido, sobre el cual estaba la palabra, sobre el cual estaba la promesa. Isaac doblaba y el agua doblaba, y donde Isaac abría, ahí había agua. Tú te puedes quedar con la iglesia, con el templo, tú te puedes quedar con el pozo, pero nunca el agua te va a seguir a ti. El agua está detrás de aquellos a quien Dios ha llamado. Por eso Cristo dijo: el que quiere la capa tuya, déjasela. ¿Cuánto bendicen a Jesús de Nazaret? Quiero rápido que abra su Biblia conmigo en Éxodo capítulo 17, versículo 8. Mire lo que dice la escritura. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Bien, dígale a alguien: la victoria no está en tu fuerza, está en tu descanso. Dile a alguien: la victoria no está en tu fuerza, está en tu descanso. Dile otra vez: la victoria no está en tu fuerza, está en tu rendición. La victoria no está en tu fuerza, está en tu dependencia del Espíritu de Dios. Cuánto aplauden fuerte a Jesús. Este capítulo 17 tiene mucho significado y es muy significativo, porque Moisés se enfrenta a dos batallas enormes. La primera es con el pueblo. Si usted lee el capítulo, dice que allí fue que el pueblo murmuró contra Moisés, contra Aarón y contra Dios, y quisieron tentar a Dios. Y la escritura dice que le dijeron a Moisés: ¿está Dios entre nosotros, sí o no? Porque tenían sed y no tenían cómo tener agua. Y en vez de orar o pedirle a Moisés que ore, lo que hicieron fue murmurarlo. Y luego cuestionaron si Dios estaba con ellos. Simplemente era una prueba de no había agua.
y ya estaban dudando si la presencia de Dios estaba o no estaba. Y es lo que muchas veces sucede cuando nos falta algo. Comenzamos a cuestionar de que si nos está faltando algo es porque Dios ya no está con nosotros. Sin embargo, puede ser que Dios esté probando nuestros corazones, porque le faltó agua. Cuando usted lee ese capítulo, el nombre que que Moisés le pone al lugar es un nombre donde dice, donde tentaron a Dios, donde cuestionaron si Dios estaba o no estaba entre ellos. Todo porque tenían una necesidad que no se le había suplido en el tiempo que ellos querían. Y así sucede con nosotros. Comenzamos a dudar del respaldo de Dios cuando las cosas no salen a nuestro tiempo. Y queremos pensar que ya Dios no está con nosotros porque no nos está respondiendo a la manera que nosotros pensamos que Él debe de responder. Pero Dios le habló a Moisés y le dijo: toma la vara, tú y Aarón, háblale a la peña y saldrá agua. Y ese día salió agua de aquella piedra. Diga conmigo: de la piedra salió agua. Vamos, dale un aplauso al Señor. Dilo otra vez: de la piedra salió ¿qué? Salió agua. Mira a alguien y dile: va a salir agua. Bendito sea Dios. Bien, el Espíritu Santo es maravilloso. Así que la primera batalla que enfrenta Moisés es un pueblo que se desespera porque no tiene lo que necesita en el tiempo que ellos lo quieren. Y Moisés supo enfrentar esa batalla yendo a Dios y presentando el problema, y Dios le dio solución. Fíjate que en este pueblo ellos se quejan, pero Moisés no se queja, sino que Moisés habla con Dios. Y la solución que vino para darle agua a ellos no fue en respuesta a su queja, ni al cuestionamiento acerca de si Dios estaba con ellos o no, sino que la solución vino a través de que un hombre oró a Dios. La solución que tú necesitas no viene porque tú te quejes o porque tú murmures. Viene cuando oras, cuando buscas a Dios y cuando esperas en su presencia. La segunda lucha que enfrenta Moisés, pero ya ahí la enfrenta el pueblo con él, es Amalek. Amalek es un ejército que aparece en el desierto para tratar de estorbar el camino de Israel hacia la tierra de Canaán. Es decir, que Amalek quiere detener el avance del pueblo en la voluntad de Dios. Quiere crear oposición o tratar de destruirlos sin que ellos alcancen lo que Dios le prometió. Amalek se opone a que Israel llegue a Canaán. Amalek se levanta siempre cuando alguien está avanzando. Amalek nunca levanta guerra contra personas sentadas. Amalek levanta batalla contra personas que comienzan a avanzar. Cuando comienzas a buscar a Dios, cuando comienzas y tomas la decisión de avanzar en el propósito, en lo que Dios ha puesto en tu corazón, en tus sueños, en aquellas cosas que Dios ha revelado, es ahí donde el diablo va a levantar a Amalek en contra de ti. Y va a hacer diferentes cosas para tratar de desanimarte, para que desista en el camino y no continúe hacia el fin, hacia la meta que Dios ha trazado en tu corazón. Los cristianos a veces, cuando carecen de visión espiritual, tienden a creer que están solos en este mundo, que no hay enemigos o que no hay resistencia a lo que Dios le ha dicho que quiere hacer con ellos. Efesios 6 verso 10 dice que hay luchas
espirituales, que son principados y potestades, que se van a levantar en contra de lo que tú quieres alcanzar, que van a tratar de desanimarte en el camino. Amalek es el primer ejército que se levanta en contra de Israel después que ellos salen de la tierra de los egipcios. Dios lo había sacado con mano poderosa. Ustedes saben que Dios hizo señales maravillosas, y una de las más contundentes fue dividir el mar Rojo. Hizo cosas poderosas, y ahora que por fin salen del poder de los egipcios y están caminando hacia Canaán, se encuentran que sus primos se levantan en contra de ellos para tratar de destruirlo. Es el primer ejército que enfrenta a Israel. Un ejército que, cuando tú lees la historia, los amalecitas, que son los primeros en atacar a Israel cuando salen de Egipto, es impresionante porque se podía esperar el ataque de los jebuseos, de otro ejército, pero no. El ataque viene de los primos, de las propias familias, de los descendientes de Esaú. Amalek desciende de Saúl, Esaú, que es hermano de Jacob. Israel en ese pueblo desciende de la tribu de Jacob. Jacob es el padre de todo Israel en Egipto. De él descienden todos. Entonces Jacob y Esaú son hermanos, y los hijos de Esaú son primos. Así que el pueblo de Esaú, que desciende de Esaú, Amalek, es primo de los hijos de Israel, de Jacob. Así que nadie se espera que su propia familia sea lo primero en levantar obstáculo en el avance que ellos están obteniendo en Dios. Nadie se espera que quienes te van a atacar son los hermanos en quien confiaste. Nadie está esperando esas batallas. Todo el mundo espera que tu guerra venga a través de un brujo, a través de alguien que no te conoce. Sin embargo, en esta historia vemos que puede estar tan cerca tu enemigo como tu propio hermano. Por eso es que debe de tener una visión amplia, que solo se desarrolla a través de la lectura de las Escrituras y de una comunión plena con el Espíritu Santo, para que pueda discernir si el consejo que te está dando tu tía, tu hermana, viene de Dios o viene de Amalek. Porque a Satanás no le interesa realmente tu casa. Satanás le interesa estancarte. Satanás no le importa tus edificios, tu dinero. Satanás lo que le hace temblar es que tú camines en la voluntad de Dios. Ponme atención. Que camine en la voluntad de Dios y que avance en aquello que Dios te ha dado. Satanás no está interesado en tu trabajo, ni en que te vaya mal o te vaya bien económicamente. Satanás está interesado en que tú mueras sin nunca haber hecho el propósito de Dios en esta tierra. No hay un fracaso más grande que tener éxito en aquello que Dios no te llamó a hacer. No hay un fracaso más grande que tener éxito en lo que Dios a ti no te llamó a hacer. Entonces se levantan Amalek, que es nieto de Esaú, según Génesis 12, y según los rabinos y los doctos profundos de las Escrituras, dicen que Esaú, aunque perdonó a Jacob, fue un perdón artificial, porque en su corazón le tenía envidia y odio. Y él le transfirió esa misma envidia y ese odio a su generación. Y los hijos de Esaú, de los hijos, crecieron con la historia de que Jacob y su descendiente le habían robado la bendición. Así que ellos tienen un odio provocado por la envidia y porque su abuelo se la transfirió. La guerra que ellos están levantando contra Israel es porque ellos creen que Israel tiene algo que le pertenece. Y lo que ellos están llenos es de envidia y de odio. Uno no puede ser ignorante y pensar que todo el que tiene una Biblia debajo del brazo es una sierva y un siervo de Dios.
Pueden haber predicadores con el espíritu de Amalek. Pueden haber apóstoles con ese espíritu de Amalek. Piensan que lo que tú tienes, tú se lo quitaste. Y crean un odio y una envidia disfrazada de santidad. Y sus mensajes realmente salen de un corazón enfermo. Y no están tratando de corregirte o reprenderte. No, están tratando de avergonzarte y humillarte. Porque tienen esa idea de que si tú fallas, si te descubren algo o te pasa algo, entonces ellos tienen la oportunidad de exponer lo que ellos son. Esa es una idea mediocre espiritual. ¿Por qué? Porque el mismo sol que sale para los buenos sale para los malos. Y todos tenemos acceso a la voluntad de Dios. Cuando el velo se rompió, ponga atención, cuando Dios rompió el velo, le dio acceso a todos. La envidia que tienen los amalecitas y el odio es lo que ha provocado esta guerra. Y la envidia que algunos tienen, el celo que algunos tienen, porque no saben manejar el éxito de los demás. Y cuando tú no sabes manejar la victoria que Dios le está dando a otro, tú te llenas de odio y de envidia. Y comienza a tratar de hacerle la guerra a alguien a quien Dios le ha trazado y le ha asignado una asignación. Sigo paro. Cuando tenemos esa idea errónea de que solo avergonzando a Pepe, entonces van a poner atención en mí. Pero no lo dicen ni lo piensan. Es algo que tienen en su corazón profundo, que ni ellos mismos lo están pensando, pero lo sienten. Si fulano cae, si fulano pasa esto, entonces yo puedo crecer. Cuando la Biblia dice que Dios rompió el velo, dándole acceso no solo al sumo sacerdote, sino a todo aquel que quiera acercarse a la presencia de Dios. La Biblia dice: acerquémonos con confianza, porque tenemos un sumo sacerdote. El mismo privilegio y acceso que tengo yo a conocer al Espíritu Santo lo tienes tú. Si tú te notas lo que dice la Escritura, cuando se rompió el velo, no se rompió de abajo para arriba, se rompió de arriba para abajo, dando a entender que solamente de arriba podía darle acceso a la humanidad, su presencia. No fue algo que hizo el hombre. Si lo había hecho el hombre, había sido de abajo para arriba, pero fue de arriba para abajo, indicando que Dios era el que abría un camino para todo aquel que se quisiera acercar a Él. Sigo paro. Así que Amalek es un ejército, es un pueblo que es familia de Israel, pero que heredó de su abuelo el odio y la envidia. Y ellos creen que todo lo que está en Israel le pertenecía a Esaú, cuando fue Dios mismo que decidió bendecir a Jacob y no a Esaú. Entonces es importante entender que vamos a enfrentar en nuestro camino hacia nuestro destino personas con el espíritu de Amalek. ¿Cómo tú te das cuenta que una persona tiene ese espíritu de Amalek? Mira, es fácil. Un video. Dios te usa para resucitar una muerta, pero tú dices algo que es lo controversial para ellos. Ellos ignoran la muerta que se levantó para solo hablar lo que tú hablaste. Tú ves, ellos no pueden resaltar la obra de Dios en ti, porque ellos entienden que eso lo baja a ellos de dimensión. Es impresionante. Entonces lo que Dios hace lo ignoran para poder buscar algo que lo levante a ellos. Espíritu de Amalek. Hay personas que yo lo he visto en eventos que se sienten mal cuando el que va primero a ministrar, Dios comienza a usarlo. Y se sienten que le están quitando el puesto. No, ¿y cómo va a ser? Y ya muévanlo. No. Porque cuando Dios usa a alguien, por Dios es Dios.
Dios decidió que era esa persona en ese momento y hay que honrar lo que Dios decidió hacer. Ahora, Amalek, a quien más destruye es a los que se quedan atrás. Y en Deuteronomio 25, 17, quiero que lo leamos todos. Mira lo que dice esto. Esto es muy interesante que lo escuche. Deuteronomio 25, 17. Mira lo que dice. Acuérdate, ese Moisés hablando, de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Páralo ahí, déjalo ahí. Amalek nunca ataca casi de frente. Amalek es hipócrita. Amalek ataca por detrás. Por eso es que Amalek, para identificarlo hoy, hay que tener el Espíritu Santo. Porque Amalek te vende una idea por el frente y por detrás es otra cosa. Yo creo que algunos ya están identificando a Amalek en su trabajo, ¿verdad? Algunos amalecitas en su casa, en su trabajo, ¿ah? Que son muy servicial de frente, muy de que bueno, pero por detrás están desbaratándote. ¿Se acuerdan de esa frase? Y te clavan un puñal por la espalda. Dios mío, la gente como que saca todo de la vida de una forma u otra. Entonces Amalek ataca a lo que por detrás y lo desbarata. Sigo paro. Desbarata la retaguardia de todos. Oye, ¿de quién? De todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado. Escucha, déjalo allí, por favor. Los débiles, los que se quedaban atrás. ¿Cuáles son los débiles? Los que no van, eso lo hablé hace unos días atrás, los que no van al ritmo de los fuertes. Los débiles son los que deciden quedarse atrás teniendo la misma oportunidad de los que van adelante para avanzar. Ahora, el problema con los débiles, ¿por qué Amalek lo destruye? Es porque al quedarse atrás se quedan fuera de la nube. Recuerden que Israel tenía una nube que era la presencia de Dios. Y cuando la nube se movía había que moverse. Entonces si tú te quedabas atrás, te quedabas fuera de cobertura. Fíjate que Amalek no ataca a los fuertes, sino a los débiles, a los que se quedan atrás, a los rezagados, a los que dicen: no, yo no voy hoy para la iglesia, no, hoy yo no voy a orar, este domingo no voy a ir, yo estoy agüitado, y se van quedando atrás. Entonces Amalek lo desbarata. Y se quedan tanto atrás que terminan en una discoteca tan borrachos que vomitan a todo el mundo ahí. Y cuando vienen a despertar, le desbarató Dios el matrimonio. Perdón, el diablo le desbarató a Amalek todo lo que tenían, porque se quedaron atrás. Todo el cristiano que se queda atrás y no camina al ritmo de los fuertes. ¿Quiénes son los fuertes? Los que siempre están buscando, los que siempre están creyendo, los que están en la iglesia, los que hacen la obra de Dios. Esos son los fuertes. Sigo paro. Pero los que se quedan atrás, note que todo el que deja de congregarse, de relacionarse con un grupo de célula, un cristiano, ese grupo de oración, fíjese que se van quedando atrás. Y cuando usted mira su resultado, se van desbaratando, debilitando, hasta que terminan fuera del propósito de Dios. Entonces Amalek ataca a los débiles. Y los débiles son la gente rezagada espiritualmente, los que nunca quieren, los que hay que añoñarlo, los que siempre hay que estar llamándolo. Pero solo en la iglesia es que ellos necesitan que lo llamen y lo animen. Pero para el trabajo no, para jugar fútbol no, para ir a migración, para los papeles, esto no hay que llamarlo, ¿ve? Entonces esos son los débiles espirituales. Amalek dice: contra ellos los voy a desbaratar. Y mira que Amalek es perverso, porque Amalek solo identifica a los débiles y a los que están cansados. Porque Amalek en cierta forma es cobarde, no enfrenta a los fuertes, sino a los cansados y a los débiles. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? Sigo paro. Es como esa gente de algunos países que amarran un hombre acá
y lo ponen en cámara y le dan bofetada y lo matan. Esos son débiles que no saben enfrentar fuerte, porque suéltale la mano y pelea de hombre a hombre. No lo hacen, lo amarran. Entonces Amalek no enfrenta a los fuertes, sino que va buscando a los débiles. Y los débiles son aquellos que se quedan atrás, que no caminan al ritmo de los siervos y la sierva de Dios, y los va a desbaratar. ¿Ve? Y cuando estabas cansado, Amalek, el diablo y Amalek se parecen. El diablo es que inspira a Amalek. Satanás y Amalek no te atacan cuando estás fuerte. Ellos esperan que estés cansado. Por eso que en el cansancio nunca tome decisiones importantes, ni le diga que sí a nadie por salir de ellos. Cuando está cansado no piensas bien, no actúa bien, te puede alterar fácil. Y para que la gente ya no te moleste tanto, le dices: sí, está bien, como tú digas. Pero de luego tú te, ¿qué hice? Porque dije que sí. Entonces en el cansancio tiene que tener cuidado, porque a quien Amalek ataca es a los que están cansados. Y en la historia dice que Moisés se cansó. Amalek hace una guerra hasta cansarte, porque Amalek no puede enfrentar la unción que cargas, pero sí puede hacer que se canse el que carga la unción. Entonces Amalek es un espíritu que te da vuelta y te pone a hacer cosas hasta que te canse. Hoy en día hay siervos de Dios. Yo le decía a Ismael: hay que cuidar esto. No se puede andar de campaña en campaña en campaña. Tiene que haber un lugar donde te sientes en la roca. Porque si hay gente que actividad, y cuando viene a ver, realmente no hay resultado significativo. Solo es movimiento, pero ellos piensan que tienen un avance. Hay gente que creen que están avanzando y lo único que están haciendo es moviéndose. Es como esa caminadora que tú tienes en tu casa, pero que nunca la usas y te quejas de que no rebaja. Sí, a ti. Tú te subes en la máquina y tú estás corriendo y corre, pero si te das cuenta, está en el mismo lugar. Te está moviendo, pero no está avanzando. Hay ministerios que están en máquinas de caminadora. Se mueven, pero no avanzan. Se mueven, pero nada sucede significativo. No impactan ciudades. Hay que moverse en la unción. Hay que moverse en el poder del Espíritu Santo. Hace unos días estuvimos en una pequeña ciudad llamada Turbo, Colombia. El impacto fue tan terrible. El estadio, que nunca se había puesto en tantas personas, se puso como nunca. Impactó tanto que motivó a empresarios a hacer grandes inversiones para hacer grandes comercios. Y hoy ya están planeando hacer plazas y hacer cine para una ciudad que nunca tenía nada en esa dimensión. ¿Ve? ¿Por qué? Porque llegaron los ungidos y la unción impactó. Alguien puede alabar a Dios. Entonces Amalek es un grupo de espíritus malos cuya estrategia es cansarte y hacer todo lo posible porque tú aceptes invitaciones de la carne. Porque ellos dicen: no podemos enfrentar la unción de él, pero podemos cansar el cuerpo que carga la unción. Y si cansamos el cuerpo que carga la unción mengua. Por eso es que dice que cuando Moisés levantaba la mano prevalecía Israel. Pero cuando Moisés bajaba, dice, oye esto, y cuando se cansaba. Moisés aquí dice en Deuteronomio, él atacó a los que estaban cansados. Hasta él se cansó. Y dice, cuando se cansaba la mano de Moisés, la unción que producía victoria se paralizaba. Dejaban de funcionar. Josué y su ejército dejaba de ser efectivo porque la unción no estaba con ellos, porque el que la cargaba se cansaba. ¿Habrá alguien que pueda entender eso aquí, sí o no? Así que aquí aquí el pleito real aquí no es con espada, es contra el cansancio. Es cansar al que tiene la unción para que su ejército caiga.
Muchos de ustedes no están mirando a este enemigo, porque le echan la culpa al trabajo, a esto, a lo otro, a lo otro, a lo otro. Y dicen: yo estoy cansado por naturaleza. Hay un cansancio producido por cosas que tú haces, que Dios no te está respaldando en ella. Todo lo que hace que no es de Dios cansa, debilita. Lo voy a dejar aquí. ¿Qué sucede cuando estás cansado? No puede leer la Biblia bien, te duerme. No puede orar. Llega y dice: déjame leer la Biblia, y termina babeando la Biblia, dañándola, porque estás cansado. Entonces es importante, y ya voy a terminar, a entender este punto tan poderoso. Sin embargo, Aarón y Hur decidieron resolver el problema del cansancio y dijeron: si no ayudamos a Moisés, no solo va a perecer el pueblo, vamos a perecer todos. Y lo tomaron y lo sentaron en una roca, en una piedra, y uno de un lado y otro de otro le tomó las manos y le mantuvieron las manos hacia arriba. Alguien tiene que alabar a Dios. Y la mano mantuvo la vara hacia arriba, y se liberó del poder de Dios la victoria sobre toda contra Amalek. Levantar las manos es tan significativo, tiene tanto significado, que hoy no alcanza el tiempo. Levantar las manos es adorar. Levantar la mano es depender de Él. Levantar la mano es rendirse a Él. Levantar la mano es atraer su atención. Tú lees todas las ocasiones que levantaron las manos, y lo hacían para adorar, lo hacían para depender de Él, lo hacían para buscar su socorro, lo hacían para clamar a Él, lo hacían para atender, para ser atendido por Dios. Cuando tú levantas las manos a Dios, tú le estás diciendo: yo estoy en la tierra, yo te adoro, yo me rindo, yo dependo de ti. Alguien diga aleluya si está aquí. Alguien diga aleluya. Cuando levanta las manos, bendice a Dios. Mira lo que dice Lucas capítulo 24 verso 50. Algo muy interesante, Lucas 24, 50. La escritura dice así: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Cuando Jesús fue a bendecir a los discípulos, levantó las manos, y cuando levantó la mano, conectó el cielo con la tierra y dijo: los bendijo. Y luego una nube lo envolvió y se lo llevó a los cielos. Jesús levantó las manos para bendecirlo. Así que cuando Moisés levantaba la mano, bendecía a su ejército, bendecía a los suyos, bendecía de parte de Dios a los guerreros. Y esa bendición que daba Moisés de parte de Dios le daba fuerza a Josué y al ejército, le daba agilidad, fuerza, poder para vencer a los amalecitas. Amalek se vence con líderes con las manos arriba. Amalek se vence con líderes ungidos con la mano arriba. Alguien diga aleluya si está todavía aquí. Vamos, diga aleluya. Diga aleluya. Qué importante es identificar quién es la cabeza. ¿A quién ungió Jehová? ¿Sobre quién Dios habló? Y respaldarlo. Porque es tan interesante que Aarón y Hur nunca tocaron la vara, solo ayudaron el brazo que tenía la vara. Eso es muy poderoso. Eso habla de un respeto, de un reconocimiento de a quién ungió Dios, y de una unidad en una visión para darle la gloria al único que la merece, a Jesucristo. Todo Israel reconocía que el ungido era Moisés, y Aarón y Hur se unieron a la visión
para vencer a Amalek. Diga conmigo, aleluya. Ellos tuvieron la oportunidad de no ayudar a Moisés. Ellos sabían que si no ayudaban a Moisés, iban a ser destruidos todos. Pero ellos entendieron que no podían cargar o no podían tomar la vara de Dios, pero sí podían ayudar al que la tenía. Y eso es lo que muchas personas hoy en día se le olvida: ayudar a quien Dios le ha dado la vara. Por eso en los ministerios americanos crecen tanto. Sus finanzas son fuertes, porque no tienen personas queriéndole tumbar de puesto, sino que son personas que están ayudando al que Dios le dio la vara. La mayoría de los hispanos, algunos son como el gato, que cuando tú le das comida cierra los ojos para no ver quién le dio, y solo están esperando descubrir cuál es tu error para difamarte, porque piensan que quitándole la vara va a funcionar. Aarón y Hur le podían quitar la vara, Moisés estaba cansado, pero la vara no se activaba con ellos. La vara es como ese teléfono que aunque te lo roben, necesita la clave para que funcione. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Es como esos teléfonos. El iPhone te lo roban y el ladrón se va contento. ¡Ah, se lo robé! Ah, pero tú no tienes mi cara. Así que por más que tú le des botones, necesita mi cara. Entonces la vara estaba codificada para solo decodificarse con Moisés. Hay un hombre de Dios a quien yo me lamenté bastante, que cometió un error hace 30, 40 años cuando tenía 18, 19 años. Un error, un desliz. Se arrepintió 40 años ya. Bueno, pasó un problema, la mujer dijo que no, que para acá, lo denunció. ¿Sabe lo que hicieron los líderes? Lo sacaron. Lo tiraron como perro para afuera. 40 años invertido en ellos, 40 años de libro, 40 años donde él lo formó y ellos no eran nadie. Ahora por un error del pasado lo tiraron. ¿Y sabe lo que hacen los líderes? Nosotros vamos a levantar la iglesia, y se quedan con la iglesia. Pero lo que pasa es que la vara está codificada, y el único que la puede codificar es el que ellos acaban de votar. Tú tienes que entender que hay varas que vienen con el nombre del ungido. Tú te la puedes llevar, pero a ti no te va a funcionar. Por eso es que alguien puede hacer 7 horas en su presencia 7 veces al año, pero es que está codificado. Tú puedes tomar el nombre, pero no tiene el código. Está codificado para ser decodificado con aquellos a quien Dios se lo entregó. No es que vamos a apoyar el pecado ni el error de nadie, pero tenemos que ser dolente con los que caen, con los que cometen errores, y extenderle la mano. Y como aquel joven que se le cae el hacha, no ser un juez sino un ungido, y decirle: ¿dónde se cayó? Vamos a luchar esta batalla. Vamos, fue un error, tú te arrepentiste, sí. Hace 30 años, sí. Pues vamos entonces, porque tiene 30 años demostrándole que está ungido. Alguien tiene que alabar a Dios. Pero está bien, cojan la vara, hagan lo que quieran. Esa vara está codificada, y solo al que Dios se la dio es el único que conoce cómo decodificarla. Hay concilios que agarran al pastor, y porque hay 3 diáconos líderes endemoniados, botan al pastor. Y el concilio dice: no, nos quedamos con la iglesia, nos quedamos con el pueblo, que se vaya él en un solo total. Día vienen y día van, y la iglesia es así, porque ningún líder tiene la codificación de la vara. Entonces el varoncito que lo botaron, que le dieron una patada y lo tiraron como un perro, se va a una esquina y dice: Jesucristo salva, Jesucristo sana. Y la vara se comienza a decodificar, y comienzan los milagros, y comienzan las señales. Y ahora él tiene más gente que el concilio entero. Alguien tiene que entender que cuando Dios te escogió, Él conocía tus fallas, tus errores. Él no te escogió por tu pasado, ni te escogió por tu futuro. Él te escogió porque en su propia voluntad decidió hacerlo.
Y yo veo cómo tratan de quitarle la vara a los ungidos. Y algunos se la quitan pensando, "Ja, ja, nos llevamos la vara, eso no va por parte. Tú tienes mi iPhone, pero no tienes mi cara. No va a tener acceso a lo que yo escribo. No va a tener acceso a mi contacto. Tengo un contacto espiritual. Tú no vas a tener acceso a ese contacto, porque esto está diseñado para funcionar con mi cara". Alguien tiene que alabar a Jesús. Por eso es que el hijo de Abraham, Isaac, no se preocupaba cuando los filisteos le quitaban el pozo, porque él dice que él sabía que el código lo tenía él. Él le dijo, déjenle ese pocito a él de agua. El agua se va a ir del pozo y se va y me va a caer atrás por abajo de la tierra. El agua seguía al ungido, sobre el cual estaba la palabra, sobre el cual estaba la promesa. Isaac doblaba y el agua doblaba, y donde Isaac abría, ahí había agua. Tú te puedes quedar con la iglesia, con el templo, tú te puedes quedar con el pozo, pero nunca el agua te va a seguir a ti. El agua está detrás de aquellos a quien Dios ha llamado. Por eso Cristo dijo, el que quiere la capa tuya, déjasela. Yo miré a un americano hace muchos años y dijo, yo te puedo dar mis zapatos, llévatelo, pero la unción de yo tener zapatos, tú no la tienes. Lo que quiso decir es que Dios es quien bendice. Entonces nunca tratemos de quitarle la vara a alguien porque pensamos que nos va a funcionar. Y ya voy a terminar. Lo más interesante es que la escritura dice, es que está bueno lo de la vara, sí. Aleluya. Yo he visto esos ministerios que botan a los ungidos y se le cae el templo. Se le cae. Entonces, no hay por qué intentar tomar la vara a quien Dios le asignó, sino mantente ayudándole el brazo hasta que Él diga, toma la vara. Porque cuando Él te da la vara, te da el código. Eliseo quería la unción, pero esperó que se la transfirieran. No trató de hacerle la guerra. Él esperó que Elías le dijera que había que hacer. Bueno, si me ve, te será hecho. Gracias, Elías. Ahora va a recibir la unción. Elías le dijo, lo que tú quieres te lo voy a decir como, sígueme mirando. Si tú logras ver lo que Dios va a hacer conmigo, es tuyo. Él esperó que Elías le diera el código. Amén. Así que sigue ayudando al ungido, a la ungida, a ese líder, a esa persona, hasta que Dios te dé tu propia vara y te dé tu propio Aarón y tu propio Ur. Alguien diga aleluya. Tu propio Aarón y tu propio Ur. Dile a alguien, mi propio Aarón. Entonces, ya para finalizar, me fue el tiempo. Cuando tú lees todo el contexto de esta historia, tú notas que el cansancio se menciona mucho en la historia. Ahora, cuando él se siente en la roca, Dios mío, porque ahora que voy a comenzar a predicar. El tema no lo he tocado todavía, pero lo voy a dar un poquito, 10 minutos, y el domingo, si Dios permite, seguimos. Escucha esto. Cuando Aarón y Ur se dan cuenta que hay que fortalecer al que tiene la vara, buscan una piedra o lo sientan en una roca, y dice, y tuvo firmeza, y le tomó uno el brazo y le tomó el otro el brazo y se lo mantuvieron arriba. Pero primero lo sentaron antes de mantener el brazo arriba. Así que el objetivo de ellos fue, descansa y nosotros mantendremos el brazo arriba. El tema de esta enseñanza o este mensaje es venciendo en el descanso, o venciendo
a través del descanso. Parece algo ilógico, pero eso fue lo que sucedió. Amalek fue vencido porque el ungido descansó. Mientras el ungido estaba cansado, Amalek estaba ganando. Cuando Moisés descansó, entonces tuvo una victoria total. Por eso hay que seguirlo el domingo esto. Porque esta historia te dice que a través del descanso que Ur y Aarón le dieron a Moisés, la victoria sobre Amalek fue completada contra Amalek. Mira, por ejemplo, Ur, ¿qué significa Ur? Según el diccionario bíblico, significa libertad, blancura. Libertad, blancura. Eso significa Ur. Y mira lo que significa Aarón. Aarón significa iluminador. Uno que ayudó a Moisés a darle libertad de sentarse y descansar, y otro que le dio iluminación. ¿Sabe qué significa Aarón? Iluminador, montaña de poder elevada. Así que Aarón fue una montaña que elevó a Moisés. Y lo que muchas iglesias necesitan es elevar a quien Dios puso como cabeza, para que la victoria se libere sobre todo los que están aquí. Alguien diga aleluya. Vamos, alguien diga aleluya, alguien diga aleluya. Y es tan maravilloso ver que la primera acción de Aarón y Ur, el que liberta, el que ilumina la montaña elevada, Aarón, es sentar a Moisés en una roca. Consígame una silla. Es sentar a Moisés en una piedra. Al sentarlo en una piedra, Moisés experimentó que descanso. Diga conmigo, descanso. Y cuando él estuvo descansado, la unción comenzó a fluir. O sea, venga rapidito. O sea, que Moisés vence a sus enemigos, gracias, sentado. Él estaba parado y estaba perdiendo. Él estaba parado y ganaba Amalek. Pero cuando lo sentaron, era una roca, esta se movió. Cuando lo sentaron, la victoria se completó. Hay victoria en tu vida que no están siendo realizadas porque tú estás parado en tu fuerza. Pero si tú aprendes a sentarte, y qué casualidad que menciona la roca. Alguien no está aquí todavía. Alguien no está aquí. Salmo 62:6, ve buscándolo allí. Mientras él estaba parado, estaba perdiendo. Pero cuando lo sentaron y le dijeron, siéntate sobre esa roca, él dijo, wow, gracias a Dios. En el descanso comenzó el poder de Dios a moverse. ¿Qué significa sentarlo en la roca? Que ya no lo voy a hacer en mi fuerza. Por lo tanto, no me voy a frustrar. No va a suceder por mi fuerza, va a suceder por el descanso, dependiendo del Dios Todopoderoso. Habrá alguien que alaba a Dios. Que yo quiero una casa, que yo quiero un carro, que yo quiero esto, que yo quiero esto. En tu acción natural no sucede. Pero cuando lo que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas. ¡Oh! Alguien no está aquí. En descanso y en quietud veréis vuestra salvación. Venía Faraón, venía a atacarlo el ejército. El pueblo se desesperó. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y Dios le dijo, dile que se estén quietos. Y cuando se aquietaron, entonces Dios sopló y el mar rojo se abrió. ¿Por qué Dios no te da victoria en tu fuerza? Porque tú vas a estar tentado a creer que fue tu esfuerzo. Dios dice, cuando te deshabilite, entonces yo me habilito en ti. Hay gente a quien Dios hoy le está hablando. Deja de empujar y descansa en Dios. Mira que dice allí, léalo conmigo.
Él solamente es que, y Él es que, es mi refugio, no resbalaré. Entonces, qué casualidad que a Moisés lo sientan en la roca. Y el Salmo dice: Él es mi roca, y Cristo es la peña, y Cristo es la roca, y Cristo es el fundamento, y Cristo es el descanso. Alaba lo que vive. Él dijo: yo soy Señor del descanso. Ustedes llaman al sábado descanso. Venid a mí y estaréis descansados. Todos los que estén cansados y turbados, vengan a mí. Hay algunos de ustedes que tienen que sentarse en su roca y esperar de Jehová mi salvación, de mi Dios, mi refugio.